Buenos días, Puerto Rico y el mundo. Donde quiera que haya un puertorriqueño, puertorriqueña, saludos desde Bonita Radio a esta hora. Se enciende Bonita Radio para conversar con ustedes. De ustedes y sobre ustedes lo que tienen derecho a saber desde el periodismo puertorriqueño. Soy Carmen Enit Acevedo y empezamos un poco más tarde porque definitivamente el tema de las escuelas va a copar el día de hoy en información y análisis. Vamos a entrevistar, por lo menos así está prometido desde la Secretaría del Departamento de Educación, a partir de las 8:35 de la mañana, al secretario del departamento, Eliezer Ramos Párez, hablando sobre lo que es urgente que el Departamento de Educación certifique. ¿Van a cerrar 83 escuelas de aquí al 2026? ¿Sí o no? ¿Cuáles son las razones para cerrar las escuelas y cuál es el análisis que ha hecho? Si lo ha hecho Eliezer Ramos Párez, si lo ha hecho Héctor Joaquín Sánchez, el subsecretario del departamento, el comisionado de barrio del Partido Nuevo Progresista y el que tiene el aval de Edwin Mundo y compañía para hacer las cosas que van a hacer o que quieren hacer en el Departamento de Educación. Va a ser una entrevista importante porque también vamos a traer el antecedente de entrevistas que le hiciéramos a Eliezer Ramos Párez en agosto del 2016. Con quien conversamos ampliamente sobre sus planes con relación al departamento. Vamos a mostrar las imágenes de las escuelas que cerraron en el 2015. Por lo menos una, en el 2017-2018. Por lo menos una de ellas y cuál es la condición que tienen hoy en medio de una urbanización en Río Piedras. Vamos a hablar de todo eso, Departamento de Educación. Tenemos una entrevista con Migdalia Santiago, pero Migdalia Santiago la vamos a dejar para por la tarde. Vamos a tener el día hablando de educación. Será importante en el día del natalicio de Martin Luther King hablar de la educación en Puerto Rico y de dónde está posicionado el gobierno del 32% que dirige Pedro Pierluisi para atender el asunto de educación pública en Puerto Rico. Vamos a hablar de Edward O'Neill, de quienes ganaron con la victoria de Edward O'Neill y quienes fueron allí a celebrar. Y vamos a empezar por ese tema. Pero antes, como siempre, compartan todos los contenidos de Bonita Radio. Vayan a bonitasradio.net, allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También lo pueden hacer en la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La fundación que recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, P.O. Box 19-4000, San Juan, Puerto Rico 00919. Siempre estamos en Bonita Radio en Instagram, Bonita-Radio en Twitter, Bonita Radio en YouTube, iVoox, iTunes y Spotify. Todos los programas tipo podcast, todos los programas siempre audio y video podcast están en YouTube. Y recuerden que estamos auspiciados por Buen Vecino Café, la cooperativa Abraham Rosa, la cooperativa de Vega Alta, Juana Díaz Coop y la cooperativa Manuel Seno Gandía. Si algún grupo, si algún proyecto han auspiciado las cooperativas de Puerto Rico, es el proyecto educativo puertorriqueño. Siempre están ahí, siempre participan en el currículo de las escuelas públicas. ¿Cómo olvidar el famoso proyecto de cooperativismo que tenían todas las escuelas públicas en Puerto Rico? Sobre todo las de educación superior, las de noveno grado hasta cuarto año. Vamos a hablar sobre todo eso, pero recuerden, también ahora mismo estamos en un proceso de hacer una transición de imagen. Y para eso hemos puesto todos los productos que tiene Bonita Radio. Ya quedan pocos. Escríbanos. carmenenit@bonitasradio.net, info@bonitasradio.net. Vaya a Fundación Periodismo 21 y compre su camiseta, su gorra, todavía hay, su taza, el magneto, todo está en 50%. Ya mismo por ahí Verónica les pone la imagen de la tiendita de Bonita Radio y lo volvemos a repetir. Por ahí está todo el mundo, después de un fin de semana que lo menos que pasó fue que el viernes desaforaron parcialmente en términos de su notaría a la abogada motorizada. Quizás eso es lo primero que debería decir para colocar esta historia o esta información y análisis que vamos a traer con relación a la educación
y con relación también a lo que pasó en Guaynabo, que Rosa Aguilú haya sido desaforada por un problema en términos de su notaría, suspendida de la profesión y del extremo de notaría que tiene como abogada, porque aparentemente hizo muy mal y no se comunicó, lo que casi siempre pasa en este tipo de casos de INRE, con las personas a quien le levantó una escritura y nunca la han podido inscribir en el registro de la propiedad por defectuosa. Importante, ¿saben por qué? Porque se trata de la educación que últimamente se construye y se reconstruye a través de las redes sociales. ¿Cómo es que los personajes que se colocan en la palestra pública, en el caso de Rosa Aguilú, en el contexto de haber sido la abogada del gobernador renunciante, Ricardo Rosselló Nevares, cuando el país le estaba pidiendo la renuncia? ¿Cómo olvidar a esta abogada, que fue muy vocal, que los medios de comunicación tradicionales y las audiencias, entre ellas los famosos trolls que se desarrollan a través de las redes sociales con propuestas específicas y estrategias específicas como las que dirigía o dirige hoy COI, la agencia de publicidad del gobierno de Puerto Rico, de el entonces candidato a la comisaría residente, Pedro Pierluisi, Edwin Miranda y compañía. ¿Cómo es que esto se va a la médula del tema de la educación desde el contexto en que son los que crean ese ruido potente a través de todos los canales de comunicación y confunden, no educan, confunden, establecen un discurso de propaganda, de demagogia, y si no tenemos la educación correcta, no los podemos identificar. Y a eso, entonces va también que hoy tengamos, fíjense que estamos hablando del mismo proyecto educativo. ¿Cómo te educaste? ¿Cómo te expones? ¿Cómo planteas desde el pensamiento crítico lo que estás consumiendo? Y puedes tomar decisiones que sean más o menos, ¿verdad? No somos perfectos. Que sean más o menos, establezcan ese criterio puntual para hacer análisis de lo que está pasando en el país. Hoy todo se va a traducir en educación desde esta conversación que vamos a tener en Bonita Radio. Esa es la abogada motorizada. El mismo asunto, el mismo planteamiento lo voy a traer desde el punto de vista de lo que pasó en Guaynabo. Porque desde la semana pasada nosotros hablábamos con Brenda Reyes Tomasini sobre lo que tiene que ver Roxana Soto Aguilú. Siempre le digo el segundo apellido como primero. Gracias por recordarme. Roxana Soto Aguilú. Nosotros hablamos con Brenda Reyes Tomasini, nuestra querida amiga, sobre lo que estaba pasando parcialmente, o por lo menos en términos del macro, con los diferentes troles y el posicionamiento que tenía en medio de una elección especial. Eso que se define como esa persona que utiliza una estrategia de comunicación para desviar, para mentir. Cuando digo desviar la atención de los asuntos más importantes, pero sobre todo para utilizarla de manera hostil con los diferentes recursos que puedan haber a nivel de todas las redes, que estemos trayendo información desde el periodismo, haciendo un hincapié en la fiscalización, estableciendo cuáles son las diferencias de todos los discursos que se están estableciendo con relación a un tema, y vamos a ir exclusivamente a dos hoy. La elección de Guaynabo, Eduardo O'Neill, los diferentes candidatos que tenía esa elección especial, que no dejaba de ser una elección especial no porque uno fuera malo y porque el otro fuera bueno. Es una elección especial porque el incumbente fue acusado de corrupción. Y fíjense cómo finalmente lo que se trajo desde el punto de vista de
alcance público, sobre todo desde los medios tradicionales, es quién era Edward O'Neill versus Georgie Navarro, Dana Miró, quizás Luis Pipe Abreu. Los otros dos no contaron ni pa' pool ni pa' banca. Aun cuando podían ser, por lo menos desde el candidato Aponte Martínez, el abogado Ricky Aponte Martínez, un candidato que tuviera una propuesta de conversar con el pueblo de Guaynabo sobre las necesidades que ese pueblo tiene, a partir, porque no lo podía dejar fuera, de que su incumbente fue acusado de corrupción. Cuando atendimos los diferentes análisis, incluido con el licenciado Montalvo Trías, siempre hablábamos de quiénes fueron a votar o quiénes iban a ir a votar, que le podía traer una posibilidad a uno versus a otro. Pero de lo que se encargó el Partido Nuevo Progresista desde su liderato, por ejemplo, expresidente del Senado, amigo del alma de Héctor O'Neill, Tomás Rivera Chats, cuyo padre vivió de la teta de los constituyentes y contribuyentes de Guaynabo desde el 2006, José Nia Rivera, Nia Rivera, porque Nia es el alias, el sobrenombre. Lo que se trajo fue quién tiene el poder de traer la maquinaria. ¿Quién tiene la maquinaria para traer a los electores? ¿Quiénes iban a votar en Guaynabo? Finalmente, tanto lo que había planteado Montalvo Trías como lo que planteó el propio Tomás Rivera Chats, era que quien ganaba era el que pudiera llevar a la gente a votar, pero que quienes tenían la capacidad de mover a esa gente era la maquinaria del viejo y convicto alcalde de Guaynabo, el padre del que hoy está sentado en esa silla, Héctor O'Neill. Y yo quisiera ir tan atrás como al 2015, hace 7 años. Hace 7 años, Migdalia Padilla, senadora por ese distrito, que nosotros hemos hablado acá de las veces que Migdalia Padilla no dice ni pío, a pesar de que su distrito ha sido un distrito señalado por la corrupción, no por el periodismo que lo investiga, señalado por la corrupción, por el periodismo que lo investiga en algunas instancias y por las investigaciones propias del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Puerto Rico, que desde el día 1 que Guaynabo tiene alcalde, han sido señalados por corrupción. Y ahí está la historia. Y vayamos a las imágenes, por favor, de Migdalia Padilla, la imagen donde está Héctor O'Neill, donde presentó Migdalia Padilla a su próximo alcalde. Esto fue en el 2015, hablando de educación, de contextos, de la importancia de conocer la historia. En la radicación de candidatura para la reelección de mi próximo y seguro alcalde de Guaynabo City, Héctor O'Neill, y de mi seguro y próximo alcalde de Toabaja, Aníbal Vega Borges. Esto fue en el 2015, sabemos lo que pasó con Aníbal Vega Borges, en medio de la intervención del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que nunca Rosa Emilia Rodríguez llevó a un término de esa investigación. Nunca. Estamos hablando del 2015, allí estaba Rosa Emilia Rodríguez. Pero Aníbal Vega Borges se tuvo que ir y que corriera otro. Porque lo menos que pasaba en el municipio de Toabaja era que no se pagaban las remesas al IRS, que habían contratos leoninos como el de Leo Díaz, hoy analista de los medios tradicionales. Toda esta debacle traída
no tan atrás, pero hace 7 años, ahí está Aníbal Vega Borges. ¿Y quiénes fueron a celebrar la victoria de Edward O'Neill el domingo, el sábado? Aníbal Vega Borges, entre otros. No tenemos fotos porque parece que no se dejó tomar fotos. Pero otro que fue, y es importante hacer la vinculación, además de Tomás Rivera Chats, que lo vemos hoy ahí en la super caravana con el alcalde electo, otro que fue, que también está vinculado no solamente a Aníbal Vega Borges, porque fue su director de recursos humanos empezando a conocer, empezando, como diría Corsino Mauraz, aquel testigo del instituto, del caso de corrupción del Instituto del SIDA, el contable, aquel que estaba, ese que ya estaba empezando a sentir la miel en sus dedos, es Elías Fernando Sánchez Sifonte, que era el director de recursos humanos del municipio de Toabaja cuando Aníbal Vega Borges era su alcalde. Y sabemos cómo otro PNP, como es Betito Márquez, recibió ese municipio. Esto es historia, gente. Esto no es que nos sentamos a hacer un mapa como los mapas que hacen en el Departamento de Educación, que después dicen que no son ciertos. No. Esto es un mapa histórico. Y ahí están las imágenes. Ahí está Migdalia Padilla con Aníbal Vega Borges y Héctor O'Neill. Antes de que saliera el escándalo de corrupción que tenía y de ambiente hostil y violencia que tenía Héctor O'Neill en el municipio de Guaynabo. Y ahí están los presuntos implicados. Fíjense. Aníbal Vega Borges, Migdalia Padilla, el hijo de Héctor O'Neill, el mayor Héctor, Leo Díaz, Georgie Navarro. Estas son la gente que al día de hoy están celebrando que Edward O'Neill ganara. Entonces, cuando nosotros vemos las imágenes, ahí está Elías Fernando Sánchez Sifonte con Héctor O'Neill y con dos mujeres que, a pesar de que están eliminadas, porque así fue que conseguimos la foto, eliminados sus rostros, yo la tengo identificada como dos personas allegadas a la campaña de Ricardo Rosselló Nevares, gobernador renunciante, amigas de Elías Fernando Sánchez Sifonte, que están ahí con él. En el caso de la primera imagen, y le pido a nuestra directora técnica que me traiga la imagen, vamos a ver si fue que no se le envié, parece que fue que no se le envié, se le envió ahora mismo. En el caso de la imagen de estas dos personas que están con Elías Fernando Sánchez Sifonte y Héctor O'Neill, Norma Rodríguez dice, no me digas que son las chicas del clan. No son las chicas del clan como supuestamente se denominaba a las miembros y comisionadas de barrio del Partido Nuevo Progresista que trabajaban con Mabel Cabeza en el Departamento de Salud. No. Estas son dos personas allegadas a Ricardo Rosselló Nevares. Una de ellas, en el caso de Neris, ahí hay una imagen que no salió, Verónica. En el caso de Neris Fred Acevedo, qué cosa, que comparte, vuelvo y digo, comparte apellido conmigo, pero no es familia mía. Neris Fred Acevedo es la joven de pelo negro y la otra joven de pelo rubio es Linet Gómez. Héctor O'Neill y Elías Fernando Sánchez Sifonte. Neris Fred Acevedo es nada más y nada menos que la exdirectora de operaciones de Ricardo Rosselló Nevares. ¿Y por qué yo digo que es importante establecer esto? Porque esta gente que celebran hoy, incluido Aníbal Vega Borges, vélalos.
Elías Fernando Sánchez Sifonte, que me está interesante como se retrató solo, pero no se retrató con su esposa. No sabemos que está ahí. Sabemos que Elías Fernando Sánchez Sifonte es un residente de Guaynabo, la casa de $700,000 que se compró en el 2017, cuando nosotros todos estábamos bregando sin luz. Él tenía $700,000 para comprar una casa que destruyó y la hizo nueva, allí en el área de Guaynabo. Lo más importante de esto es que velen cómo los que están celebrando hoy tendrán una participación mañana. Solamente les digo eso. Yo voy a intentar a las 5 de la tarde tener a el licenciado Trías, Montalvo Trías, porque padre tiene, a compartir análisis sobre lo que él piensa de lo que pasó en Guaynabo, pero yo quiero circunscribirlo a la educación porque nosotros hoy vamos a estar hablando mucho de educación y yo espero que me llame pronto el secretario del Departamento de Educación, designado, quien mañana va a una vista para su confirmación. ¿Por qué? Porque lo que estoy escuchando de diferentes personas a través de las redes y leyendo incluso, es un planteamiento de dónde quedó en el imaginario electoral de Guaynabo la convicción de Héctor O'Neill, la posibilidad de que incluso en medio de otras primarias, entre otras la de la que tuvo Ángel Pérez con los diferentes candidatos para la alcaldía, donde estuvo las acusaciones de corrupción que trucaron en aquellas primarias personas que no residían en Guaynabo y las pusieron a residir en Guaynabo y votaron. ¿Dónde quedó desde el punto de vista de lo que una persona debe aquilatar cuando va a votar por uno u otro candidato? Pero yo voy a añadirle algo a esa discusión, que también es una preocupación o por lo menos una pregunta que lanza una amiga a través de las redes sociales. ¿Qué es? Que realmente pensamos que esa elección fue pulcra, que ganó realmente con los votos. ¿Dónde estaban los observadores que pueden decir o no decir lo que pasó en esa elección? ¿Quién tenía la maquinaria, como bien dice Tomás Rivera Chats? ¿Quién tenía a todos los que estaban en la mesa de votación? Yo les voy a dar un ejemplo de lo que una persona que trabajó en las elecciones del 2020, trabajó en las elecciones del 2016 y hasta el 2012 en Guaynabo, me dice que pasaba con los funcionarios del PNP en Guaynabo. Que lo menos que ocurría es que tenían iPads, tabletas, y allí tenían las listas electorales. Y allí, si el otro que estaba alrededor, el observador del otro partido, estaba listo, te vaciaban las listas. Primero. Segundo, tenían vehículos disponibles, porque cuando pasaban lista en el iPad y fulano no había llegado, lo iban a buscar para que viniera a votar. ¿Cómo me están diciendo que no está, que está fuera de la ecuación que se hayan podido robar las elecciones en Guaynabo? Es una pregunta viable desde el punto de vista de lo que ha ocurrido antes en Guaynabo. Y son las 8:35. Yo quiero, antes de que el secretario nos llame, que espero que nos llame porque nos prometió que nos iba a llamar. Yo les prometo que a las 5 de la tarde voy a tratar de tener al licenciado Montalvo Trías para que hablemos con él sobre este asunto, porque yo creo que hay otros extremos y quisiera plantearlos con él desde el punto de vista de su análisis de qué pasó una vez más en Guaynabo, a sabiendas de que aparentemente uno de los sectores que no fue a votar, y esto también es interesante, fue ese sector que no necesariamente estaba con Edward O'Neill, que es ese sector de alto poder adquisitivo que tiene Guaynabo.
No ir a votar es provocar, obviamente dentro de las filas del Partido Nuevo Progresista, porque allí solamente podían votar los afiliados, es ir a apoyar esos que fueron a votar abrumadoramente por Héctor O'Neill. Si es que fueron a votar abrumadoramente y no está pasando lo que se cuestionaría, que es si esa elección fue definitivamente tan pulcra como han sido las administraciones del PNP en ese partido, todas en Guaynabo. Es que el invento de la reforma electoral fue algo tan obvio, la mera duda ofende. Exacto, dice Eneida Soto. Saludos, Eneida. Por ahí están todos. Alice Pérez Fernández también está por ahí. En este país no se puede cerrar ninguna escuela más, así que espero que el secretario llame. Yo también espero que llame, pero yo quiero empezar a hablar del tema. Porque nosotros tenemos una buena entrevista que le hiciéramos al secretario del departamento en agosto del 2021. Hace 6 meses nosotros hablamos con el secretario sobre muchos asuntos, incluido el asunto de el cierre de las escuelas, porque ese fue el plan que ejecutó Julia Kelleher, hoy convicta por corrupción, exsecretaria del Departamento de Educación de la administración Ricardo Rosselló Nevares. Porque ese fue el plan que ejecutó Ricardo Rosselló Nevares, advirtiendo que había que cerrar escuelas porque, entre otras, había que proponerle dar esas instalaciones a peso a instituciones religiosas como son una institución que yo no sé si funciona todavía, Fuentes de Agua Viva en Carolina. Y ahí está lo que hizo Fuentes de Agua Viva con una escuela, un plantel escolar en Carolina que le dieron la Escuela Julia de Burgos en ese municipio. Y sabemos que lo menos que hizo la escuela fue pintar, y todavía estamos esperando que el director ejecutivo del Instituto de Cultura investigue y ponga responsabilidades en quien pintó por encima un mural en el comedor escolar de esa escuela. Y fíjense que empezamos hablando del nivel de educación que usted tiene cuando usted ejerce el derecho al voto, en el caso específico de Carolina, de Guaynabo. Pero no es el nivel de educación si usted fue a la escuela hasta 4º año, si usted fue a la universidad. No estamos hablando del acceso que usted ha tenido a la educación formal. Ese es otro asunto, otro cuestionamiento que incluso lo podemos hacer en el contexto del cierre de las escuelas. ¿Qué es lo que quiere el gobierno del 32% en este caso, pero que viene arrastrando desde el gobierno de la renuncia histórica de un gobernador en Puerto Rico del Partido Nuevo Progresista? Tenemos al secretario. Todavía no ha llamado. Bueno, vamos a darle una oportunidad. Yo te voy a pedir, Verónica, que le envíes un mensaje a su contacto para ver qué es lo que está pasando. Pero bueno, nosotros vamos a seguir hablando del tema. Así que vamos a ver si lo logramos con el secretario. Pero vamos a traer el contexto de lo que me parece una historia prudente, pero sobre todo una historia que trae el cuestionamiento si esa herencia que nos dejó Ricardo Rosselló Nevares y Julia Kelleher es lo que pretende hacer el Departamento de Educación bajo la gobernación de Pedro Pierluisi, bajo el secretariado en este momento que va a confirmación mañana. Fíjense que estamos en el 2022 y no hay secretario de Educación porque la primera no pasó el sedazo del Consejo y consentimiento del Senado, y el gobernador ha tenido que dejar interino a Eliezer Ramos Párez, y al día de hoy no es hasta esta sesión del 2022 que va a haber varias, porque yo me imagino que serán varias vistas de confirmación. Empieza mañana. Y digo que el Centro de Periodismo Investigativo hizo una
una historia, produjo una investigación que coloca al Departamento de Educación con unos planes concretos que incluso estaban activados en la plataforma digital que el departamento tiene como agencia de gobierno y que se le ha invertido tantos millones de dólares a los famosos mapas interactivos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque yo quisiera que escucháramos primero al secretario en un primer video cuando nos habló en agosto del 2021 sobre el proyecto que él tiene con los 2.300 millones de dólares, 2.3 billones de dólares que las diferentes agencias federales van a dar para reconstruir las escuelas en Puerto Rico. Yo quisiera que fuéramos a eso para atender lo que dice la historia del CPI, o básicamente el CPI lo podemos analizar o por lo menos traer en resumen ahora, que son regiones sobre todo, son 83 escuelas de aquí al 2026, y que esas escuelas están en las regiones sobre todo de Humacao, de San Juan. Estoy concentradas, ¿verdad? Concentradas. Estoy mirando la historia porque, como dice esa historia, la visión de futuro del departamento, 83 escuelas de cara al 2026. Se afectarían 18.644 estudiantes. Está claro que saben que llevamos unos días desde que el viernes salió la historia, que el secretario ha dicho que ese no es un documento vivo, que eso es un documento que está en progreso. Vamos a hablar con el secretario para ver qué él nos dice de eso. Las regiones educativas concentradas en ese cierre, Humacao, Ponce y San Juan y Mayagüez. Sabemos que en el pasado esas más o menos eran las regiones. ¿Cuáles son las escuelas que llaman la atención? Vamos a hablar de que llaman la atención. Para mí todas son importantes, sobre todo aquellas que se ubican en comunidades como Vieques, la Isla Nena, una isla municipio que no tiene hospital. Y me dicen que tenemos ahí al secretario, pero que el gobierno de Puerto Rico no solamente no ha desarrollado hospital, pero que ahora quieren cerrar escuelas. Vamos a hablar con el secretario. Déjenme poner, a ver qué nos dice el secretario de lo que está pasando. Usted me dice. Ya lo tenemos. Secretario Eliezer Ramos Pared, buenos días. Hola, muy buenos días a ti y todos los que nos están escuchando. Buenos días, y en el día de Martin Luther King. Yo tengo una imagen que voy a compartir con nuestros internautas. Yo espero que usted la pueda ver. De lo que planteaba Martin Luther King sobre la educación. Es una educación que pretende, según lo que proponía él, la función de esa educación era mostrar, enseñar intensamente lo que es el pensamiento crítico, una inteligencia además del carácter. Esa debe ser la meta de cualquier proyecto educativo. Nos levantamos el viernes con una historia de los colegas del CPI sobre la posibilidad de que unas 83 escuelas se cierren de cara al 2026. Usted ha dicho que no. Usted lleva desde el viernes atendiendo diferentes medios, lo hemos escuchado. Hoy es, como dije, 17 y celebramos conmemoramos el natalicio de Martin Luther King. Usted insiste en que ese cierre no va. Insisto en que ese cierre no va. No existe un plan de cierre confeccionado, no existe un plan de cierre que esté bajo mi consideración, y no existen escuelas que cumplan con los criterios para ser cerradas, ¿verdad? En este momento. De lo que sí se está hablando es del uso de los 2.200 millones de dólares para la confección de un plan de impacto a toda la infraestructura en nuestro sistema escolar. Secretario, cuando usted dice que no existe un plan, ese mapa interactivo nosotros tuvimos acceso
además al famoso PowerPoint de las 7 páginas, que yo creo que está bastante claro a partir de cómo se confeccionó el documento que salió de la oficina del subsecretario Héctor Joaquín Sánchez. Habla de consolidaciones. Usted nos ha dicho en el pasado que dentro de ese plan estatal que usted estaba contemplando, las consolidaciones eran parte o son parte de ese proyecto. ¿A qué usted le llama consolidaciones que puede confrontarse con que sean o no sean cierre? Mira, primero que nada, que el proceso, ¿verdad?, de consulta para lo que es la confección del plan está en pañales, ¿verdad? Okay. Esa presentación obviamente sacada de contexto, sacada del lugar de donde se utilizó y se presentó, obviamente una presentación que fue diseñada, ¿verdad?, por un equipo de trabajo dentro del departamento para dirigir una conversación que prácticamente es la base de lo que va a ser la conversación con el resto de las comunidades escolares. Cuando hablamos de consolidación, sin duda alguna hay un sinnúmero de escuelas que están ahí, pero igualmente escuelas que tienen el compromiso de este servidor y que ya estamos invirtiendo en sus planteles escolares, así que es imposible pensar en un cierre para estas escuelas. ¿Cómo cuáles? Escuelas como la José Julián Blanco, como la Libre de Música, como la escuela Central High, ¿verdad? Que ya hemos comenzado los procesos de inversión y de revitalización de sus escuelas. Lo que sí estamos hablando es que escuelas como por ejemplo la Central High, una vez esté revitalizada, pueda darle acceso a lo que es su oferta académica a una mayor cantidad de estudiantes. Pero vuelvo y repito, estos son procesos que están en pañales y que esperamos que para verano estén mucho más maduros, ¿verdad? Hablamos de procesos de consulta con las propias escuelas, de cuál es el desarrollo que las escuelas quieren tener de cara a futuro, y nosotros vamos a ser transparentes con esto. La realidad es que esto no es una presentación que haya sido puesta bajo un hermetismo de confidencialidad. Y sin duda alguna hay un portal que sí se está trabajando, pero que actualmente no tiene información, ¿verdad?, oficial de la agencia. Se está utilizando en esta presentación para dar ejemplos de la forma en que queremos ser transparentes con el país y con cada una de las comunidades escolares, ¿verdad? De que la información que vaya surgiendo de esos procesos de consulta va a ser el alimento o lo que va a estar reflejando este portal que sí está creado, que una vez lo tengamos final, que una vez lo tengamos con información oficial, va a estar siendo subido, ¿verdad?, o publicado en la página del departamento para que todo el mundo lo pueda accesar. Así que aquí no hay un hermetismo, aquí no hay algo que en particular se esté tratando de esconder, no hay un plan de cierre. Inclusive el mismo parte de prensa que publica la existencia de esta lista entrevista a unos directores de escuelas que reconocen que este proceso se está dando, que reconocen que hay un proceso de consulta que todavía no ha iniciado en sus escuelas y que se va a estar dando porque así se les informó. Y se les informó con base a esta misma presentación. Fíjese, secretario, es interesante lo del proceso de consulta porque en efecto, como usted dice, los principales, los directores, algunos miembros de los sindicatos han dicho, sí, a nosotros nos dijeron, ¿verdad? Eso estaba por ahí, pero las comunidades escolares no han sido consultadas. Es interesante que cuando usted dice las personas que han sido consultadas o que han estado tipo grupos focales, son, por lo menos lo que ha identificado el sindicato Educamos, son elementos del propio gobierno. Son servicios generales, administración de terrenos, etcétera, etcétera. Bueno, hay de todo, pero vuelvo y te repito, el proceso de consulta está iniciando. Perfecto. Hubo una primera encuesta, ¿verdad?, que sí fue publicada para toda la comunidad escolar, en la que participaron padres y obviamente se ve una tendencia clara, ¿verdad?, en lo que es la postura de los padres sobre lo que desean en términos de desarrollo para sus escuelas, igualmente los estudiantes, directores, ¿verdad?, y en el caso maestros. Igualmente recientemente se han sumado fundaciones que están trabajando con nuestras escuelas, que van a estar participando, ¿verdad?, y colaborando con el departamento y la oficina de infraestructura, alineando un poco lo que son esas conversaciones, entiéndase, acercando mucho más a cada una de estas comunidades donde ellos están, hacia el departamento para nosotros poder tener claro cuál es el deseo de estas comunidades. Así que lo vamos a estar haciendo. Es un proceso, ¿verdad?, que se va a comenzar prácticamente ahora. Es requisito. Nuestra intención es ser transparente.
Yo no creo, ¿verdad?, que sea necesario hablar de cierres de escuelas en este momento, pero sí la oportunidad, ¿verdad?, de tener planteles nuevos en algunas áreas en Puerto Rico donde verdaderamente hacen falta. Secretario, cuando usted me dice fundaciones, ¿qué fundaciones están cerca del departamento que están manejando este tema del cierre Mira, recientemente se integró, ¿verdad?, a lo que es la conversación, una organización, ¿verdad?, que se llama Filantropía Puerto Rico, que realmente recoge otras fundaciones que en efecto, ¿verdad?, fundaciones como Flamboyant, que han estado trabajando con el tema educativo a través de distintos momentos, como la Fundación Colibrí, otras fundaciones, ¿verdad?, que se encuentran inmersas en ese proceso y que se comprometieron con nosotros, ¿verdad?, a poder trabajar de la mano. Foundation for Puerto Rico, ¿está ahí? La Puerto Rico Education Foundation, ¿me habla? Bueno, yo Foundation for Puerto Rico no me parece haberla en el listado. Obviamente yo me reuní con representantes de todo este grupo filantrópico, pero no me parece haberla visto. Nosotros en agosto le hicimos una entrevista y le hablamos de un caso específico de la escuela Antonia Sáez en la urbanización Country Club. Nosotros tenemos imágenes de cómo está la Antonia Sáez hoy. Esa escuela la rehabilitaron en el 2015, la cerraron en el 2017-2018 y está en condiciones de basura hasta el techo. ¿Qué pasa con el departamento, con esas escuelas que cerraron, que están en medio de urbanizaciones en San Juan? Sí, yo te tengo que decir que obviamente, ¿verdad?, el número tan grande, ¿verdad?, de facilidades que se encuentran cerradas, sin duda, es un issue y es un problema que nosotros ya estamos atendiendo, ¿verdad? Ya hemos comenzado el impacto en algunas de estas escuelas a través de las propias alianzas que tenemos para el mantenimiento de las escuelas que están abiertas. Obviamente la principal atención, ¿verdad?, son las escuelas que están abiertas, pero sin duda alguna es un tema que nos corresponde, ¿verdad?, a todos como gobierno poder empezar a atender y que esto no sea un problema para sus residentes, ¿no?, para todos los vecinos de estas facilidades. Secretario, yo le voy a volver a insistir en que queremos información de lo que está pasando con esa escuela. No solamente nos llega porque vamos y conocemos el área, sino porque la gente de la comunidad ha también colocado diferentes imágenes sobre lo que está pasando con esta escuela allí. Pero bien importante que sigamos en el tema del famoso plan, o si no existe o si existe. Exclusivamente yo le quiero traer el asunto de las llamadas mega escuelas, que me dicen que también es algo que ustedes han discutido, y es colocar en una sola escuela de una amplia, como usted ha dicho, amplia estructura, como usted ha dicho, que puede ser lo que ocurra en la estructura de la Central High en Santurce. Otros elementos relacionados. Eso quiere decir que ustedes quieren, por ejemplo, traer Bellas Artes y que sean las escuelas especializadas que estén en una sola estructura. No, la realidad es que no, ¿verdad? No es la política pública de este servidor. Lo que sí pretendemos es replicar lo que tienen estas escuelas y que a veces están concentradas en una zona, en Puerto Rico en particular, para que otros estudiantes se puedan beneficiar alrededor de la isla. Así que vamos a ver, ¿verdad?, que como parte de la discusión con las escuelas, con otras escuelas, vamos a ver el interés, ¿verdad?, y a medir el interés en distintas áreas, ya sea deportes, bellas artes, ocupacional, ciencias, matemáticas, para poder desarrollar estos conceptos en otras partes en Puerto Rico. Yo tengo una internauta que diga la verdad sobre el tope de matrícula menor de 200 estudiantes, la cierran. ¿Eso es un criterio para cerrar? No. Ahora mismo, ¿verdad? No hay un criterio ni de 200 ni de 100 estudiantes. Sí hay un elemento de demografía, ¿verdad? Yo creo que llegar al extremo de tener una escuela abierta por un estudiante, pues obviamente sería lo extremista. Pero ahora mismo no es el único criterio que establece la ley 85. Hablamos de distancia, ¿verdad? Y hablamos de que hay escuelas que se han mantenido abiertas y que yo considero que no deben ser cerradas porque los estudiantes de esa zona no tienen otras alternativas. Así que por eso en este momento, ¿verdad?,
categóricamente niego que exista un plan de cierre y pienso que ninguna de las escuelas cumple con los criterios necesarios para un cierre en este momento. Usted va a ir a confirmación mañana. Usted sabe que esto obviamente se lo van a preguntar. Ya ha dicho José Luis Dalmau, presidente del Senado, y otros, la presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara, que eso va a ser un cuestionamiento. Usted le va a decir categóricamente, como le está diciendo en este caso a Bonita Radio, que esto no es un plan de cierre. Le pregunto. Lo voy a reafirmar allí, en efecto, que no existe un plan de cierre, que esto no es un plan de cierre. Igualmente, ¿verdad? Yo creo que los cierres es algo tangible, ¿no? La gente lo va a ver a través del curso y el camino, que no es la política pública de este servidor, y que el tiempo de los cierres me parece que ya pasaron. Obviamente, la discreción no la tiene únicamente este servidor. La ley 85 establece los criterios para ello, y en caso de que fuese necesario activar ese artículo, o por obligación que este servidor tenga que activar un artículo de cierre para alguna comunidad escolar, entraríamos en conversaciones con esa comunidad escolar como lo requiere la propia legislación. Secretario, usted tiene un subsecretario, Héctor Joaquín Sánchez. Héctor Joaquín Sánchez, ¿quiere el cierre de las escuelas? No, hasta ahora no es un tema, ¿verdad?, que él me haya mencionado en una reunión, ¿verdad? Esta noticia salió en el fin de semana, y no he tenido comunicación mayor con el equipo de trabajo. Me corresponde a mí fijar la política pública y al equipo de trabajo poderla ejecutar, y hoy por hoy le puedo reafirmar a Puerto Rico que no es política pública, ¿verdad?, el seguir con un cierre de escuela como se comenzó hace unos años atrás. Si usted mañana el gobernador le dice, fíjese que usted me está hablando de la ley 85 y de que ahí hay una disposición que puede ser activada y que usted lo hablaría con la comunidad. O sea, que usted no está... Le daríamos publicidad. Yo he sido portavoz de buenas y de malas noticias durante estos 9 o 10 meses. Uh-huh. Obviamente con su justificación. Yo no me debo a intereses particulares de nada ni de nadie. Así que si fuera razonable hablar en algún momento de que es necesario por X o Y razón, por debilitación de la infraestructura, porque ya no hay niños en un municipio o en algún barrio en particular, lo estaríamos hablando, lo estaríamos viendo con la propia comunidad. Lo estarían viendo con la propia comunidad. O sea que usted no se cierra a que eso sea una posibilidad. Usted no se cierra a que en efecto pueda haber cierre de escuela. Bueno, si no tenemos niños, no tenemos escuela. Pero vamos, secretario, vamos a ser honestos. Perdóneme, yo quiero confrontarlo con lo siguiente. En Vieques hay niños y niñas. Sí. En Vieques hay niños y niñas y hay escuelas que supuestamente pueden ser susceptibles a cierre. Así que si no hay niños y niñas, no solamente no existiríamos. En este momento lo que se va a trabajar es un plan de revitalización de escuelas en Vieques. Si ese plan, las propias comunidades determinan que quieren un plantel nuevo y fusionar todos sus recursos para un plantel nuevo y estar juntas, pues es un plan que se va a ejecutar. Si las comunidades no lo quieren, de cara al futuro, no se va a ejecutar. Muy bien. La realidad es que estaríamos invirtiendo en los planteles en donde están. Yo tengo que ser clara, usted estuvo aquí con nosotros en agosto y nos dijo del plan estatal, nos habló de los 2.300 millones y de todo lo que había en estrategia y nos dijo exactamente lo que nos está diciendo hoy. Y lo bueno que tiene todo esto es que se queda en la historia digital, en la historia mediática, y eventualmente estaremos hablando entonces sobre esas buenas o malas noticias. Pero su compromiso es que esa no es su política. Y si usted se enfrenta con que el gobernador le dice que hay que cerrar escuelas, ¿qué usted va a hacer? Convencerlo de las razones por las cuales no hay que cerrar escuelas. Eso es parte de la dinámica y obviamente, ¿verdad? En su defecto, ¿verdad? De uno estar contra la espada y la pared, como dice la mención, pues obviamente uno toma decisiones, ¿no? Si está de acuerdo o no está de acuerdo con la política pública que se le ha ordenado implementar. Secretario, gracias por esta conversación. Sabe que aquí siempre podemos hablar cuando usted quiera. Gracias por su contestación. Yo sé que sí, te agradezco por la oportunidad. Muy bien. Bueno, escucharon al secretario del Departamento de Educación, Eliezer Ramos Párez, designado. Mañana va a una vista, va a iniciar su proceso de confirmación en el Senado.
dice que no hay. Yo quisiera ir a lo que parece que no lo necesitamos, pero yo quisiera ir a los 2 minutos y medio, y ahora sí que lo vamos a hacer corrido, que el secretario contestara nuestras preguntas el pasado mes de agosto para ir a hacer análisis de lo que dijo antes, está diciendo ahora, que tengo que decir que es consecuente con lo que dijo antes, pero con algunos datos que pueden ser interesantes. Vamos al video y regresamos al análisis. Billonaria que se va a estar haciendo en nuestras escuelas. Hablamos de tener un plan estatal que dé base a la equidad, que permita que los alcaldes participen, que los legisladores, que las comunidades escolares participen sobre qué es lo que queremos de nuestro sistema escolar en cada uno de los municipios. Ya sea consolidación de escuelas, construcción de nuevos planteles escolares, remodelaciones, entiéndase renovación de planteles existentes y llevarlos a escuelas modernas que atiendan lo que es la política pública educativa del Departamento de Educación y lo que ya es un hecho, entiéndase el uso de la tecnología en lo que son los procesos académicos en nuestras escuelas. Así que hay un trecho que está ahí. Nosotros sí ya hemos visto una ventana de necesidad en muchos de estos planteles escolares y hemos comenzado conversación para ver si aún cuando tenemos que establecer un plan estatal podemos ir adelantando algunas escuelas. Es un hecho la necesidad de escuelas, sobre todo vocacionales, como es la Miguel Such, como es la República de Costa Rica en Cagua, y otras escuelas que realmente fueron construidas en los últimos 20 años y que realmente debemos, ¿verdad? No perder esa infraestructura, sino reparar, ¿verdad? Lo que fueron los daños de Irma y de María. Hoy por hoy te tengo que decir que mi diagnóstico con respecto a la infraestructura de las escuelas, sí, el cierre de este año tuvo su impacto. Los terremotos tuvieron un impacto enorme en lo que es la infraestructura del oeste y el sur. En los huracanes, sin duda alguna, pero más que todo ha sido igualmente el tema del mantenimiento a estos planteles escolares. Hoy por hoy hay escuelas con problemas en su plantel, problemas que llevan 12, 13 años cuando se la escuela logro detectar esa información. Así usted vea de qué es lo que estamos hablando. Pero bueno, ¿cuál es la posición suya con relación al cierre de las escuelas? En este momento nosotros no vislumbramos cierre, más aún dada la particularidad del tema del rezago y el fortalecimiento académico, ¿verdad? Parte de lo que queremos es ir fomentando mucho más la individualización y fomentando lo que es la diferenciación dentro de la sala de clases. Así que no se vislumbra, ¿verdad?, continuar con un plan de cierre de escuelas en estos próximos 5 años. Secretario, eso es con relación... Bueno, yo quería que ustedes escucharan lo que nos dijo el pasado 30 de agosto el secretario Eliezer Ramos Párez. De alguna manera coincide con lo que nos dice hoy. Hay dos cosas nuevas en lo que del 30 a hoy nos dice el secretario. Que él está formalmente ya sentado en el proceso de consejo y consentimiento de confirmación, porque en aquel momento era interino y el gobernador no había tomado la decisión de traerlo en propiedad, designarlo, nominarlo para la secretaría en propiedad. Y por otro lado, lo nuevo que trae el secretario en esta entrevista de hoy es que nos haya hecho la mención del famoso grupo de filantropía puertorriqueña, de las fundaciones como Flamboyant, que están interesadas en insertarse en el proceso educativo de Puerto Rico. Y podríamos decir, eso es buenísimo, sí, eso no es malo, todo el que quiera estar dentro del proceso de proyecto para mejorar el sistema de educación pública en Puerto Rico, claro que es buenísimo. Ojo, el problema es en lo que se han convertido organizaciones sin fines de lucro como esa que yo mencioné, que está ahora ahí la ex candidata de Victoria Ciudadana,
que salió, perdió las elecciones y a los 2 minutos ya era una líder de esa organización que dirige John Borshow. Porque por ese chorro se van un montón de dinero también. Organizaciones sin fines de lucro que se quedan con los proyectos que el Estado se supone que desarrolla para otras instituciones, pero sobre todo para las escuelas. Y finalmente vemos que están abrazándose a los proyectos que tengan, que no necesariamente son el fin público para lo que se supone que el Departamento de Educación exista. Y eso para mí es materia de cuestionamiento. Eso nos lo dijo el secretario. Sabemos que hay escuelas específicamente que han asumido fundaciones en el área de San Juan. Ahí está el proyecto de Boys and Girls Club en Ramos Antonini. Sabemos que hay escuelas que están hicieron unos cambios a base de esas organizaciones, pero ¿a cambio de qué? Que es siempre lo que es suspicaz en todo el proceso. Me parece igualmente que el secretario no contesta cuando le decimos si hay alguna posibilidad de que hayan escuelas que tengan otras matrículas, por ejemplo, las mega escuelas, como pueden ser las escuelas vocacionales. ¿Por qué querían cerrar? ¿O por qué quisieran cerrar la Juan Ponce de León para habilitar y supuestamente tener todo el dinero para hacer una mega escuela y hacer rehabilitación en la Miguel Such? Porque una de las suspicacias que tiene la comunidad escolar de la Juan Ponce de León es que ya esa área de la escuela Juan Ponce de León, allí en la urbanización San José, en el sector San José en Atorrey, lo querían para demolerla y abrir estacionamiento para un colegio privado que hay allí, un colegio técnico que hay allí. Todas estas son las suspicacias que se dan. El secretario lo niega. El secretario ha dicho que eso es un proyecto que no está discutido con las comunidades, que esto está empezando, que ha habido solamente una encuesta. Perfecto. El problema es que la suspicacia del país está en que cuando el río suena, como dijo Educamos, es porque agua trae. Y ese documento lo trabajó Héctor Joaquín Sánchez. Interesante. Va a haber una lucha de poder entre Héctor Joaquín Sánchez, que le responde a Edwin Mundo y compañía, a los comisarios de barrio del Partido Nuevo Progresista en el Departamento de Educación, al propio gobernador de Puerto Rico, que cuando era candidato, ese era su comisionado electoral. Es una pregunta. De todo esto es que estamos hablando y tenemos que seguir hablando. Yo ya me tengo que ir, son las 9:10, sé que empezamos tarde, pero ya cumplí la hora y me regañan. Pero a las 5 de la tarde nosotros vamos a seguir con este tema. Yo espero poder entrevistar a Mitalia Santiago de Educamos. Tiene una posición clara. Educamos ahí envió un comunicado de prensa donde cuestiona, pregunta y lo que es más importante, van a luchar las comunidades escolares en el momento en que se diga quieren cerrar la escuela y ellos no quieren. Ahí está la Antonia Sáez. ¿Cuándo le preguntaron a la escuela Antonia Sáez? A donde iban niños y niñas. Porque niños hay, como le dije al secretario. Decir que no hay niños, perdóneme, secretario. No creo que en este país haya una sola escuela que no tenga mínimo 100, 200 niños. Lo siento. Y esas son las condiciones en que dejó la escuela Julia Keller, convicta por corrupción, Ricardo Rosselló Nevares, gobernador renunciante, y Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral. Ese es el Partido Nuevo Progresista atendiendo lo que la Junta de Control Fiscal quiere, que es que se cierren las escuelas. Qué interesante que la José Julián Blanco, la Central High, la Escuela de Artes Visuales, antigua Central High, en Santurce, que la escuela Ernesto Ramos Antonini de Escuela Libre de Música en Atorrey, que
casualidad que las 3 estén en áreas sensitivas de desarrollo. Las 3 en áreas sensitivas de desarrollo, en edificios históricos, por ejemplo, la Central High y la Escuela Julián Blanco. Qué interesante, qué casualidad, y que estén mencionadas en ese plan. Por eso me parece que si había un plan interactivo y no estaba completo, lo que tenía que haber era la transparencia de decir, esto, oiga, esto es un plan que está empezando a desarrollarse, pero no ponerlo ahí con todas las posibilidades de que esas son las escuelas que van a cerrar o que van a consolidar. Y a mí me parece también que es súper importante. Los Portela Real Estate, la hermanita del Gobe. No es la hermana del Gobe. Es la es la esposa del hijo del gobernador, la que supuestamente también tiene un proyecto de real estate. Interesante también que esas son las escuelas que están en esos edificios históricos, en estas áreas de desarrollo que están en desarrollo ahora mismo en Puerto Rico por intereses no necesariamente puertorriqueños, además de las fundaciones. Qué interesante que Foundation for Puerto Rico está allí al lado de en la misma avenida Ponce de León, donde ubica la Escuela de Artes Visuales, la misma, allí mismo. Qué interesante que estemos hablando de unas versus otras, pero nosotros no vamos a hablar de una versus otra, que quieren cerrar escuelas en lugares remotos, tan remotos como las islas municipios. Es un cuestionamiento. El secretario dijo que lo que hay es un plan de rehabilitación. Volvemos. La palabra del secretario aquí quedó claro que él dice que no. Sobre la marcha, y yo creo que también fue muy honesto en establecer que lo va a hacer público, buenas y malas noticias, pues ese día, si es que va a ocurrir, lo manejaremos. Lo que pasa es que yo creo que es importante que el país también maneje. No se puede dejar para cuando el secretario venga con las malas noticias. Porque imagínense, hay que tener la suspicacia y que no se nos olvide. Ponlo en la nevera. 83 escuelas hasta el 2026. Veremos a ver qué pasa. Ahí está el mapa interactivo, lo vamos a colocar en la red de Bonita. Ponlo en la nevera, guárdalo en un lugar especial entre los files, entre los archivos de la computadora, porque de esto, ojalá que no, esperemos que no, y que el secretario empeñe su palabra y que no haya alguien que lo haga cambiar de opinión. Nos dijo que se enfrentará, lo convencerá al gobernador, pero sobre todo, ¿será el secretario de Educación el que tenga la última palabra o será Héctor Joaquín Sánchez, que sabemos que es el que está llevando la voz cantante en esto? El plan eran 500, exacto, ese fue el plan original, y eso es un plan diseñado con la Junta de Control Fiscal, con el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, Elías Fernando Sánchez Sifonte, Pedro Pierluisi en la Junta de Control Fiscal, Julia Keller en la convicta por corrupción. Eran 500. Salud, educación y seguridad son temas que no le importa al gobierno, dice Elizabeth. Dicen que en Guánica van a cerrar 85. Imagínate tú. No creo que sea tanto. Bueno, yo me tengo que ir. Recordemos, vayan a bonitasradio.net. Allí pueden programar su donativo. Fundación Periodismo 21 igualmente. Instagram, Bonita Radio. Bonita-radio en Twitter. Bonita Radio siempre está. En iVoox, iTunes, Spotify y también en YouTube. Igualmente, recordemos que nos auspician Buen Vecino Café, la cooperativa Abraham Rosa, la cooperativa de Vega Alta, la cooperativa Manuel Seno Gandía y la cooperativa de Juana Díaz. Gracias a la red informativa y a nuestros internautas y los que también nos escuchan por la radio tradicional a través de Radio Éxito, Radio Cumbre y Radio Grito en Lares. No se olviden que ustedes también tienen escuelas que han sufrido, que la niñez de nuestra montaña, que el desarrollo de la educación en los lugares más remotos de Puerto Rico no puede ser el último en enterarse.
pregunte qué está pasando con la escuela, infórmese y sigamos proponiendo una mejor educación. En el natalicio de Martin Luther King, esas son las palabras. Una educación para el pensamiento crítico, para el desarrollo de ese pensamiento crítico, para que usted pueda tomar decisiones sabias y sobre todo tener la valentía y el coraje para ir a defender el proyecto educativo donde haya que ir a defenderlo. Éxito. Nos vemos a las 5 en Qué Palo en Noticias.